Hermano, que el Señor les bendiga. Amén. Que el Señor les bendiga más. Amén. Vamos al Evangelio Juan, capítulo 8, versículo 36. Dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Yo le puse a este mensaje como tema: ¿eres libre o eres esclavo? Poderoso de Jesús. Yo me puse a leer, ¿verdad?, el capítulo 8 de Juan, y en el capítulo 8 de Juan, ¿verdad?, es una historia muy bonita y muy interesante. Y mientras está hablando y enseñando, ¿verdad?, como acostumbraba a hacer, estaban los fariseos, ¿verdad?, en el templo, y los fariseos no creían que él era el Mesías, no creían que verdaderamente él era, ¿verdad?, el Hijo de Dios, y que simplemente era un mentiroso. Incluso cuando él está enseñando, los fariseos en un momento dado le dicen: tu testimonio no es verdadero, porque tú das testimonio de ti mismo. Y Jesús les responde a esta gente y le dice: sí, yo doy testimonio de mí mismo, pero también el Padre da testimonio de mí. Amén. Poderoso eres Jesús. Realmente muchas veces nosotros como iglesia pensamos que damos testimonio de quienes decimos ser, pero la realidad es que el Padre da testimonio de nosotros. El Padre verdaderamente respalda quien tú dices que tú eres. Más adelante, en el versículo 17, Jesús les deja saber que aunque en su ley está escrito, en la ley, ¿verdad?, estaba escrito que el testimonio de dos hombres era verdadero. El suyo era verdadero porque él da testimonio de sí mismo, y el Padre quien le envió da testimonio de él. Entonces, pues, por eso era que no creían que su testimonio era verdadero, porque decían: tú das testimonio de ti mismo. Y en la ley podemos ver en Deuteronomio 19, versículo 15, que se dice: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Por eso era que Jesús estaba seguro, ¿verdad?, de quién decía ser él, porque el Padre, dice la ley, ¿verdad?, que el testimonio de 2 testigos, ¿verdad?, era un testimonio verdadero. Pero Jesús no estaba solo, Jesús andaba con el Padre, y el Padre lo respaldaba. Entonces, cuando Jesús les dice esto, los fariseos le preguntan: ¿dónde está tu Padre? Y Jesús les respondió: ni a mí me conocen, ni a mi Padre. Si a mí me conocen, también conocen a mi Padre. Poderoso eres Jesús. Lamentablemente, estas personas conocían de la ley, conocían de la palabra de Dios. En estos tiempos quizás serían los mejores teólogos, por qué cosa que aunque conocían de la palabra de Dios, no conocían al Padre. Y por eso Jesús le dice: a mí tampoco me conocen, y si no me conocen a mí, no conocen al Padre, porque Padre, Hijo y Espíritu Santo son la misma persona. Luego de esto sigue esta conversación entre ellos y Jesús. Jesús le menciona más adelante que Él no es de este mundo, que Él es de arriba y que ellos son de abajo, y que si no creían en Él, en sus pecados, morirían. Y todos sabemos, ¿verdad?, en Juan 3:16, un versículo que muchas personas conocen: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En una ocasión, años atrás, yo tuve una conversación con una persona en mi trabajo, y él se dejaba llevar mucho por este versículo, que él decía que por él simplemente creer en Jesús, él iba a ser salvo, él iba a obtener la vida eterna. Y sabemos, ¿verdad?, que hoy en día muchas personas quieren, ¿verdad?, traer la palabra a su vida a su conveniencia. Y sí, es verdad, dice que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Pero cuando tú empiezas a creer en Dios, cuando tú empiezas a creer en Jesús, tú empiezas a agradar a Dios. Tú empiezas a verdaderamente vivir una vida agradable a Dios. Porque decir: sí, yo creo en Jesús, yo creo en Dios, eso no te va a salvar verdaderamente. Porque tú tienes que llevar una vida agradable ante los ojos de Dios. Porque yo creo en Jesús. Por eso no me dice a mí que yo me puedo ir al mundo a hacer cuantas barbaridades puedo hacer y digo que creo en Dios y me voy a hacer salvo. Todo tiene, ¿verdad?, un principio, pero todo tiene sus consecuencias y una cosa que hay que seguir. Entonces estos fariseos, ¿verdad?, se creían que se las sabían todas.
Y en Mateo 23, en el versículo 13 dice: Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Y esto es bien profundo, ¿verdad? Y muchas veces tenemos fariseos en nuestra iglesia también, que se quieren perder ellos, quieren llevarse dos o tres enredados. Ven que el hermano se está levantando y empiezan a hablar mal del hermano, empiezan a meterle el pie, empiezan, ¿verdad?, a hacer que el hermano caiga o que se desanime, y lamentablemente estamos viviendo eso también en estos tiempos. En el versículo 25 de Mateo 23 dice: Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de robo y de injusticia. Sí, también tenemos muchos hipócritas también en estos tiempos, que se preocupan simplemente, ¿verdad?, por dejar el plato limpio por fuera y por dentro sucio. Y yo no sé ustedes, pero a mí, si me van a dar comida, yo quiero un plato limpio. Yo no quiero un plato sucio. Y si así somos nosotros, ¿cómo sería Jesús y el Padre con nosotros? Nosotros estando verdaderamente limpios por fuera, pero por dentro nada bonito. Y sigue diciendo en el 26 del 23 de Mateo: Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. El 27, estamos en Mateo 23, dice: Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Y lamentablemente tenemos muchos fariseos en la iglesia hoy en día también, que tú los ves que quieren venir el domingo bien arreglados, quieren venir bien vestidos, pero su corazón está podrido por dentro. Gloria a Dios. Y es muy triste esto, porque realmente Dios conoce nuestros corazones, y a Dios no lo podemos engañar. ¿De qué vale que quizás, perdone que use el ejemplo de una mujer, no, porque es más que quizás se pueda asemejar a esto? ¿De qué vale que tú te levantes a las 6 de la mañana y tengas tus 5 o 6 horas de prepararte? Ustedes saben cómo son las mujeres, que sacan un traje, se lo prueban, no les gusta, lo meten, se vuelven a poner el otro, ¿no? Y están así en una pelea con el closet. Luego son 5 o 6 horas más maquillándose, no les gusta el maquillaje, se vayan otra vez, vuelven y siguen así. ¿Y de qué vale que tú te preocupes por verte bien por fuera, cuando verdaderamente lo que te debe preocupar es verte bien por dentro? Y yo te aseguro a ti que si tú te ves bien por dentro, la presencia de Dios se va a reflejar en tu vida, en tu semblante. Poderoso eres Jesús. Personas que creen que lo conocen todo, que de qué te vale leerte la Biblia de pie al revés, pero posiblemente no conoce a tu Padre todavía. Y al Padre se le puede conocer en la intimidad, buscándole en oración y escudriñando su palabra. El versículo 28 de Mateo 23 dice: Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Y vuelvo con lo mismo. Hay personas que a lo mejor tú lo ves en la iglesia y tú dices: wow, ese hombre es de fuego. Pero cuando sale por esa puerta está hablando pestes de ti, está hablando con el hermano por el teléfono: y viste la ropa que se puso el hermano. Y lamentablemente eso a Dios no le agrada. Entonces, volviendo al Evangelio de Juan, dice la palabra en el versículo 30: Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Y Jesús les tiene un mensaje a estas personas que creyeron en él. Leemos del versículo 31 al 36, Juan 8, 31 al 36. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, si usted cree que es discípulo de Dios verdaderamente, usted tiene que guardar su palabra. Si usted no está guardando su palabra, déjame decirle que usted está perdiendo el tiempo en el Evangelio. Y lamentablemente Dios quiere, ¿verdad?, que nosotros
permanezcamos en su palabra, porque verdaderamente seremos discípulos de Él. Y el 32 habla más allá y dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo verdaderamente te libertó, verdaderamente tú eres libre. ¿Cómo tú me puedes decir a mí que tú eres libre y todavía estás con poca vergüenza, pecando, estás, ¿verdad?, llevando? El problema de esto tampoco es que tú, porque no somos perfectos. El problema es que tú también le estás dando un mal mensaje, un mal testimonio al que está afuera, y por tu culpa te lleva 2 o 3 enredados también que no quieren saber de Dios por el mal manejo de tu vida espiritual que llevas. Entonces yo tengo 3 preguntas, y la primera que te quiero hacer es: ¿realmente conoces tú a tu Padre? ¿Será que eres como estos fariseos que conocían de la palabra de Dios pero no la llevaban a la práctica? Primero que nada, si tú verdaderamente llevas la palabra de Dios, ¿verdad?, en práctica, se supone que haya un cambio en ti como cristiano, como creyente. Estos fariseos vivían de apariencia. Dice Mateo 6:5: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿De qué te vale que venga a la iglesia y esté gritando y aleluya y alabando a Dios? Pero realmente tú lo estás haciendo simplemente para que te vean, para que digan: pues ese hermano está en fuego, ese hermano es espiritual. Si eres de los que te gusta, ¿verdad?, estar gritando, como ya dije, mientras oras delante de los hermanos, es para que te escuchen y pienses que eres un hombre de Dios o una mujer de fuego. Dice Gálatas 6:7: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Poderoso eres Jesús. Así que nuevamente te pregunto: ¿conoces a tu Padre verdaderamente? Y más allá de dar testimonio de quién tú dices ser, da testimonio Dios de ti. O sea, verdaderamente Dios respalda quien tú dices ser. Porque tú puedes engañar al pastor y hacerle pensar que eres un hombre o una mujer de Dios íntegro, pero realmente Dios respalda a quien tú dices. Dios da testimonio de ti. Es la pregunta aquí. Poderoso Dios. Y número 3, te tengo esta pregunta: ¿verdaderamente has sido libre? No somos perfectos, somos pecadores, pero no podemos ser practicantes del pecado. Mi alma te adora, Jesús. Si Dios te hizo libre, ¿cómo puedes seguir todavía el pecado arrastrándote? Jesucristo dice en el versículo 34: Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Por eso mismo te respondo hoy como Jesús le respondió a los fariseos que decían ellos: pero ¿cómo que somos esclavos? Y Jesús les responde así: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Perdonen que utilice el ejemplo otra vez de la mujer, ya me voy a usar uno de un hombre que se convierten a Cristo. Es como es todo un plan que tienen. Se convierten al Señor como el hijo pródigo, vuelven. Entonces, a la chica le gusta vestir con minifalda, le gusta vestir, ¿verdad?, escotada, que se le vea, ¿verdad?, todo. Y luego dan el paso de fe nuevamente, se convierten y cogen la ropita y la guardan en el closet otra vez. Yo pienso que si Dios verdaderamente te libertó, esa ropa tú la agarras y la tiras para la basura. Tú no estás esperando volver otra vez para el mundo, ¿entiendes? Tú no estás esperando otra vez. Bueno, el mes que viene me aparto otra vez, ya tengo la ropita y la amiga me está esperando para ir a la disco. Lamentablemente hay personas que son así, que tienen el pecado en el closet, que tienen el pecado todavía, lo tienen en la puerta de la esquina. Ya mismo voy. Otro ejemplo, ¿verdad? Y lo he visto mucho. No estoy hablando nada aquí que yo no haya visto.
He visto que hoy en día la juventud muchas veces se apartan y cuando regresan y están así, ¿verdad? Uno entra y sale también, y en muchas ocasiones porque no están sometidos a Dios verdaderamente, porque no han conocido a Dios, al Padre verdaderamente, ya están planeando, ¿verdad?, el irse afuera otra vez y dicen, que yo me quiero hacer un tatuaje, espérate, no puedo hacerme el tatuaje, estoy en la iglesia, pues me aparto. Y ya cuando el hijo otra vez, el hijo pródigo regresa otra vez, ya viene todo marcado, ya viene, ¿verdad?, con los dientes amarillos porque se fumó bastante cigarrillo allá afuera. Y lamentablemente Dios conoce tu corazón, uno entra y sale, me voy afuera para pecar y luego vuelvo llorando en lágrimas al altar ahí a sangrar lágrimas. Y, ¿verdad?, hasta aquí está lo que yo traje. Y la pregunta, por eso, como dice ahí el tema que le acabo de mencionar, ¿eres libre o verdaderamente eres un esclavo? ¿Eres libre en Cristo o eres un esclavo del pecado? Y lamentablemente la paga del pecado es muerte. Me acuerdo que el año pasado yo llegué como a finales de febrero, marzo, al principio, por ahí no me acuerdo muy bien. Me acuerdo que, ¿verdad?, ya había conocido a Julio aquí y en un día, no sé si fue un domingo después de la iglesia, algo así. Me acuerdo que me encuentro a Julio en Walmart. Este es el lugar donde tú te encuentras a todo el mundo. Tú no ves a los hermanos en la iglesia el domingo, pero vas a Walmart y te lo encuentras allí. Y me acuerdo que estoy hablando con Julio y de momento aparece una señora que conoce a Julio y se saluda, ¿no? Y Julio le dice, mira, ese es el hermano de la iglesia. Y esa señora nada más me mira y me dice, tú vas a ser un evangelista. Una mujer que a mí no me conocía. A mí Dios me ha hablado muchas veces, no me ha hablado de evangelista, pero sí me ha hablado muchas veces y yo las recibo, ¿no? Porque para Dios para lo que Dios te llama hay que hacerlo. Pero lo que quiero decir con esto es cómo se puede cumplir eso en mi vida. ¿Cómo puede haber un evangelista que no escudriñe una palabra? ¿Cómo puede haber un evangelista que no ora, que no busca a Dios en la intimidad? ¿Cómo se puede cumplir eso en mi vida? Sentado viendo Netflix todo el día o en Facebook viendo quién subió fotos. ¿Sabes? Para que el propósito de tu vida se cumpla, para lo que sea que Dios te llamó, tú tienes que hacer algo por tu vida. ¿Qué tienes que hacer? Buscar a Dios, conocer al Padre, buscarlo en espíritu y en verdad, ¿no? Si Dios te libertó, verdaderamente tú eres libre, entonces tienes que buscar a Dios. Si no, tú eres un esclavo del pecado, lamentablemente, y no te lo estoy diciendo yo, eso te lo está diciendo Jesús ahí en la Biblia, en Juan 8. Si tú no eres libre, porque dice ahí, si verdaderamente el Hijo os libertare, verdaderamente tú eres libre. Si no, lamentablemente, si tú no eres libre, eres del pecado, eres un esclavo del pecado, lamentablemente. Y yo me cansé de ser un esclavo del pecado y quiero conocer al Padre más que nunca. Yo no sé usted, porque yo me quiero salvar. Aquí no estamos para ganarnos la lotería, aquí estamos para ganarnos el reino de los cielos, que es pecadora. Así que yo me cansé de ser quien yo era y ahora quiero, olvídate, como los niños cuando abren la piñata así, caen todos los dulces, quiero comérmelo todo.